Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia el permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen, siempre abiertos a escuchar y ser escuchados, en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia. Siempre listos, siempre abiertos, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Diálogos, que se transmite todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante y bastante, se presenta demasiado al día de hoy por todo lo que hemos tenido. El tema es el duelo. Sí, es el programa número 14. Comenzamos. La frase. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso propone que la raíz del duelo es finita. Cassandra Clare. El duelo, como bien lo comenta, es un proceso que hay que vivir. Es un proceso que lleva diferentes etapas. Inicialmente es el dolor que a veces no nos permite entenderlo o modificarlo de manera en que podemos tratarlo.
Desgraciadamente, el COVID nos ha traído un sinnúmero de muertes de diferentes edades, pero sobre todo de aquellas personas grandes que inicialmente pues fue a quien más atacó. Por ahí tuvimos pues fallecimientos de personas cercanas, familiares, padres, etcétera, que de una fiesta a un estado en un estado difícil dentro de una institución, de un hospital, y de allí pues algunos ya no salieron, otros se vieron afectados, otros, bueno, sí pudieron salir adelante, sin embargo, pues se quedaron esas secuelas. Tenemos esas pérdidas, tenemos ese dolor presente, en donde se presentó, pues, no solamente algunas personas, sino la sociedad en general, que primero lo escuchábamos a lo lejos decir que, pues, se trataban a lo mejor de un conocido, después ese conocido era un amigo, después era un familiar y después fue una situación que muchos vivieron en una manera personal. Las pérdidas se dieron y se siguen dando. Existe mucho dolor en el ambiente por todo esto que ha resultado o por todos estos efectos que ha tenido esta situación. Es por eso entenderlo, vivirlo, es por eso la importancia de vivir un proceso, de entenderlo. Salen muchos comentarios, muchas reflexiones. Algunos lo ven como una situación sencilla, algunos lo ven como una situación tan compleja y otros más viven un proceso que no pueden salir porque no lo pueden cumplir o complementar. Y pues bueno, se pasa el tiempo y las situaciones se agravan cuando no hay un proceso que vivir o cuando no se deciden a totalizarlo, a vivirlo. Y en caso de que se requiera, pues, apoyo, buscar apoyo también con la gente, con los terapeutas, con la gente, vamos, que tiene el conocimiento para poder conducirnos. Es un tema bastante fuerte que el día de hoy tocamos, pero sobre todo lo hacemos porque conocemos y porque sabemos esta situación cómo está. Y que lejos ahorita de concluir, pues sigue la tercera ola, y pues vienen momentos difíciles en donde vamos a tener que recordar a final de año, pues las fiestas, donde vamos a tener que recordar a aquellos que ya no están con nosotros. El día de hoy voy a tener un invitado que pues experto en la materia, en el cual dialogaremos acerca del duelo. El invitado es el doctor César de León, doctor en Educación de Desarrollo de Habilidades Emocionales, y es un psicoterapeuta Gestalt. César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Pues aquí muy contento de poder participar en tu programa y sobre todo con este tema, ¿no? Del duelo que, pues como bien lo marcaste, dentro de esta pandemia, pues han suscitado un montón de pérdidas y pues creo que es importante hablar justamente pues de estas situaciones de pérdida y obviamente de entender el proceso del duelo, pues para poderlo llevar y para poderlo vivir y darle su espacio, ¿no? Cabe mencionar, César, que bueno, yo le di la connotación de la pérdida con respecto a las muertes o con respecto a, pues, a vivir una situación difícil en cuestión de las muertes, pero el duelo también se presenta, pues, cuando terminamos alguna relación afectuosa, sentimental, tal vez podamos también entenderlo como que es un proceso que hay que vivir y que pasa uno, por ejemplo, igual a lo mejor cuando se cambia uno de residencia y dejas a un lado, bueno, no a un lado, pero sí de la familia se queda, los hermanos, los amigos, etcétera, y tienes ese desapego. ¿Cómo podemos entenderlo mejor, César?
Mira, el duelo lo podemos entender como un proceso que se da de manera natural y que busca justamente ayudarnos a asimilar una pérdida. Que en ese sentido, como tú bien decías al inicio del programa, pues ahorita ha habido muchas muertes de familiares, de personas queridas y obviamente pues, es una pérdida importante porque además de ser personas que son valiosas, son personas que también tienen un papel simbólico, ¿no? Por ejemplo, perder una madre, perder un padre, un hermano, un hijo, una hija, pues obviamente adquiere una dimensión todavía más fuerte, ¿no? Y entonces el duelo justamente se convierte en ese camino, en esa serie de pasos que algunos autores han, pues digamos, de alguna forma segmentado en etapas y que justamente implica todo este aspecto emocional, también físico, de sentir la pérdida, ¿no? Y de pues, romper ese vínculo, al menos, si no, digamos, de una forma definitiva, sí como lo teníamos anteriormente. Porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, con un ser querido, a lo mejor, si yo soy una persona creyente, no espiritual, yo puedo decir, bueno, ahora mi vínculo será en este sentido, ¿no? Yo sé que está en alguna parte disfrutando, estando mejor, y bueno, de ahí sigue una forma de vincularnos diferente, pero ya no como estaba antes, ¿no? Lo mismo cuando terminamos con una relación de pareja o una relación sentimental, que no necesariamente es que la otra persona se haya muerto, ¿no? Sino que el vínculo que yo tenía con esa persona, como lo tenía, con las características, con la dinámica, con esa cotidianidad que ya se volvió pues, obviamente un referente, una costumbre, ya no va a estar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos esa necesidad de pasar por ese proceso para asimilar, obviamente, esa ruptura en nuestra dinámica, ¿no? Y esa ruptura que puede tener pues, varios niveles de profundidad, por esta parte, decíamos, simbólico, a lo mejor perder algo que no me es tan relevante, pues no me afecta tanto, mi proceso de duelo será mucho más rápido que perder algo que simbólicamente para mí represente mucho, ¿no? Y eso además tomando en cuenta también mi historia, ¿no? De mi historial de pérdidas, es decir, desde que yo era pequeño, desde niña, niño, cómo aprendí también a enfrentar el proceso de pérdida, ¿no? Es decir, cómo fui construyendo yo a nivel emocional mi sistema de pérdidas y entonces qué tanto me pega o no me pega, ¿no? También eso tiene que ver. Y por otro lado, también reconocer que en el duelo hay una parte, digamos, íntima, personal, privada, una dimensión pues, muy centrada en mí, pero también hay una dimensión pública, que esa es la parte que a veces también pues no platicamos de eso, ¿no? Y pareciera que entonces el duelo nada más es un proceso personal, que definitivamente sí lo es, pero que también tiene esta dimensión privada y comparte también una dimensión pública, puesto que también hay rituales sociales asociados con las pérdidas, ¿no? Y que tienen también la función, eh, pues de alguna forma de compartir estos sentimientos, de compartir también una parte, si no toda, de este proceso, ¿no? Eso Sí, es lo que César, fíjate que inicialmente hay gente que establece que las lágrimas o la manifestación del dolor es un síntoma o es algo que dilucida debilidad. He visto gente que, válgame la expresión, pero se traga el sentimiento y no expresa en realidad la falta de esa persona que de alguna manera se fue. Y lo único que hace, pues, es negar, ¿sí? Negar que es el primer paso que tenemos por ahí. Negar que existe el motivo o la razón para hacerlo. Y bueno, tristemente eso se acumula y es una bomba en el interior, una bomba que va corroyendo y que ocasiona circunstancias diferentes. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque es importante verdaderamente entender primero lo que has comentado. Segundo, que es un proceso que no es hoy lo vivo, mañana lo desecho sin haber vivido una serie de pasos. Que si bien también la literatura nos indica que a veces no todos lo viven de la misma forma,
Pero esas etapas fueron de alguna otra manera establecidas porque son repetitivas en una gran cantidad de gente. Sin embargo, hay algunas personas que se saltan o que no existen en ciertas etapas y que pues logra concluirlo. También hay gente que pues empieza muy bien y se queda suspendida en el proceso. Me gustaría que regresando ahorita de la pausa, podamos platicar la importancia de seguir un proceso independientemente de las etapas y la importancia de terminarlo, o sea, de poderlo llevar. Porque también, si bien hemos hablado aquí o te dije de la cuestión de la debilidad, la gente se siente con una fortaleza que poco a poco la va corroyendo, ¿no? Se va a dar cuenta en algún momento que es imposible de no vivir ese proceso. Regresando, nos comenta sobre lo que te platico. Muchas gracias, César. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Con más de 10 años de experiencia, Enfoque Inmobiliario ofrece servicios de compra, renta y venta de casas, departamentos, locales, bodegas, terrenos y naves industriales. Todo lo anterior con la mayor seriedad y profesionalismo. Contamos con la preparación y las acreditaciones que nos permiten ofrecer un servicio a la medida de sus necesidades. ¿Busca seguridad, confiabilidad y experiencia? Cuenta con nosotros, Enfoque Inmobiliario. Esto es Diálogos. Continuamos. Sí, César, retomando un poquito, negar que por considerar que que la manifestación de ese dolor, de esa situación que te llegó profundamente sea un signo de debilidad. Algunas personas establecen una fortaleza por fuera creyendo que, pues bueno, no tienen por qué manifestar lo que sienten en su interior. La primera etapa le llaman negación y creo que es una de esto, ¿no? Primero, negación a que haya sucedido lo que dicen que sucedió. Y segundo, pues también negar que es un proceso que yo deba de seguir. Yo soy fuerte y no tengo por qué, pasar por lo mismo que otra gente débil, sí, lo está viviendo. César. Mira, como bien señalas, el duelo es un proceso diseñado para eso, ¿no? Para poder enfrentar esta situación de pérdida y el dolor o sufrimiento que implica, ¿no? Entonces, aunque justamente la primera etapa que señalan ahí, sobre todo el modelo de Kubler-Ross, que es el más común, señala esta primera etapa en la negación, pero justamente en el sentido de que es el primer shock, es decir, no me puede estar pasando a mí, ¿verdad? Sí, más que en el sentido que tú señalas, ¿no? Que justamente ahorita un poco más de qué pasa, ¿no? Cuando no me permito vivir el duelo y todo lo que conlleva. O sea, la primera etapa naturalita es el shock de decir, ¿cómo es posible si ayer yo lo vi, si hoy en la mañana estuve con esa persona, sobre todo cuando fallece un ser querido, si acabo de hablar con esta persona hace un momento, hace unas horas, hace unos minutos, unos días, qué sé yo? Entonces, a eso se refiere con esta primera parte de la negación, ¿no? De decir, no te lo creo, ¿verdad? ¿Cómo es posible, no? Si lo vemos en otro sentido, cuando hay pérdidas materiales, pues también es esa parte de decir, ¿cómo es posible que me robaron a mí el carro? No creo. A ver, déjame, me vuelvo a asomar. Es que yo estoy seguro que lo dejé de tal forma, ¿no? Es imposible. No, a mí no me va a pasar. En fin, ¿no? Lo podemos poner en diferentes contextos, ¿no? Igualmente con una enfermedad, ¿no? De esas fuertes, ¿no? Crónica o terminal. Cuando dan digamos, el dictamen, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí, confirmado, ¿no? Que están los estudios y ahora la salud que tú creías tener, pues no es tan cierta y ahora vas a tener que cuidar tu alimentación, vas a tener que cuidar X y Z, pues hay una pérdida, ¿no? Entonces, el primer shock nos lleva justamente a esta primera reacción que es la negación, ¿sí? Desde donde la gente entonces recibimos la noticia, el primer golpe, digamos, de realidad.
Y ahí viene luego, aunque no siempre en este orden, como bien decías, no siempre es así, no tan esquemático, pero lo que es cierto es que hay una parte de la ira, ¿no? El reclamo, ¿no? El por qué a mí, el por qué yo, qué injusto la vida, qué injusto Dios. Eh, y pues ahora sí, como dicen, no importa quién te la hizo, sino quién te la paga, ¿no? Y empieza entonces esta parte del desquite, ¿no? El decir, es que esto está mal, o igual, hay gente peor que yo y mira, no le pasa nada, o mira, pues sí, tú me dices eso porque como tú no te estás Y como tú lo vives. pasando la situación, pues sí, bien fácil para ti decirlo, entonces viene como Enojo. digamos, en forma de coraje de ira. Y luego viene otro tema que es el de, finalmente, el del pacto, la negociación, en donde ya se empieza a asimilar, donde pues sí, cierto, sí pasó. Esa situación que yo estaba viviendo se acabó, ya no va a seguir, sea la vida de una persona, sea el trabajo que antes tenía, ahora no, sea la salud que tenía y ahora ya no, la relación que antes tenía ya no, y finalmente viene un periodo también de tristeza o depresión, de decir, ching, qué triste, qué mal me siento, pues esa parte eh, justamente podríamos decir, llorar, ¿no? Este tema de la pérdida, ¿no? O sea, esa parte que ya no va a estar ahí, ¿no? Y también eso responde a sentirme un poco insegura, ¿no? Inseguro, porque pues lo que yo conocía o lo que era normal para mí, pues ya no existe, ¿no? Pues también viene esa sensación de indefensión o decir, ¿ahora qué voy a hacer, ¿no? Y finalmente, en el proceso, pues viene el tema ya de la aceptación, la asimilación, es decir, bueno, las cosas ahora son así, y bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante, no? Y Hay ahora un, sí viene, César, te voy a interrumpir tantito. Hay una etapa, digo, bueno, en dónde cae, que yo creo que debe de estar por ahí de la segunda o tercera etapa, en la que no lo dejan partir. O sea, en la que una persona, el estado, o es el estado de negación tan fuerte que, pues, viven en la esperanza, ¿sí? En la esperanza que todo sea una mentira, que todo sea una realidad no bien expresada, de gente que no vio a lo mejor la persona y dice, es que yo no la vi, yo creo que se equivocaron, o yo creo que por ahí está, o otra que se ha visto, ¿no? Pues que la persona que se fue ya se está manifestando de alguna u otra forma, empiezan a, a, a generar una esperanza en algo, en algo. Entonces, pero a veces no solamente es una persona, sino es la familia que no, que el estado de querer fijar a esa persona en este plano es tan grande, ¿no? De suponer una existencia más allá, manifiesta todavía en una casa, ¿no? Entonces, platícanos de eso, porque esto lo he escuchado mucho, gente que dice, no, yo sé que va a volver, o sí, mira, por ejemplo, él tenía estas cosas, que hacía comúnmente y se están manifestando en la casa. O sea, es generar una esperanza, pues en qué, ¿no? O sea, es decir, no hay forma de decir que tengan razón. César. sí, pues mira, yo creo que la primera parte pues es naturalita, ¿no? Es decir, no puede estar pasando, seguro va a volver, pero cuando se vuelve un tema de no avanzar en el proceso del duelo o de no entregarnos al proceso del duelo, ahí hablaríamos ya en la parte en la que justamente yo intervengo más en la psicoterapia, que es en el duelo interrumpido. Entonces, sí, normalmente el proceso del duelo, pues hay gente que se especializa en el tema de la tanatología que va acompañando, sobre todo a quienes viven duelo anticipado con enfermedades terminales, a la persona que dice, pues yo ya sé que me voy a morir y bueno, este duelo que te platico, por lo general, ellas sí lo viven antes, entonces ahí hay un tanatólogo, una tanatóloga que acompaña a estas personas y a sus familias, ¿no? O a cualquier persona con cualquier pérdida, ¿no? Se especializan en eso. Cuando ya el proceso del duelo se interrumpe, ya sea porque se inhibe, lo que tú decías ahora sí, niego cualquier síntoma, yo soy fuerte, pues para qué lloro si ya está mejor,
o a veces hasta incluso el tema religioso aparece, ¿no? Es que si ya está en manos de Dios, yo voy a estar feliz, al contrario, qué bueno que ya está con Dios, etc. Entonces ahí mínimo, ¿no? Ahí entonces no me permito vivir el duelo o esta parte que señalas, ¿no? Lo inhibo también, pues sí, a lo mejor resguardándome en que algún día va a volver, en que todo esto es una imaginación, sobre todo cuando ya lo prolongo. Y ahí hablaría yo más bien de un duelo crónico, ¿no? En el sentido de que no me atrevo a cerrarlo, ¿no? Es decir, siempre dejo abierta una pequeña ventana de esperanza, pero a que las cosas sigan como antes, no la esperanza de que las cosas pueden seguir adelante sin la persona o sin la situación que antes se tenía, ¿no? Y es ahí, o también, perdón, finalmente el otro duelo que también es digamos, truncado, o sea, que se complica, pues el duelo postergado, ¿no? Donde en ese momento no tengo ninguna manifestación de duelo, pareciera que todo va bien y posteriormente viene ya todas las manifestaciones del duelo, pero ya también con características distorsionadas, ¿no? Y también otra cosa que puede venir en el duelo es el tema también de lo que yo cargo con respecto a la persona o a la situación, ¿no? Es decir, si por ejemplo es una persona con la que yo estaba problemado, toda la culpa, el sentimiento que voy cargando, pues eso también me va a impedir pues avanzar en el duelo, ¿no? Porque pues traigo ahí un montón de sentimientos y aparte pues no lo pude arreglar, ¿no? En vida, entonces se vuelve también pues una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, en esos escenarios, hablando también de la prolongación indefinida del duelo, este duelo crónico, obviamente el duelo pues, no tiene una temporalidad, ¿no? No podemos decir, ay, dura tantos meses, tantos días, pero por hablar de generalidades, más o menos en una media entre 6 meses, un año, buen tiempo, ¿no? Un tiempo, digamos, razonable, pero digamos que el duelo crónico es cuando ya pasa un año, incluso dos, que en algunos casos también hay duelos naturales de 2 años, donde entonces la gente sigue, ¿no? Sigue anclada ahí, sigue sin procesar la pérdida, y entonces ahí se vuelve un problema porque no se permite a sí misma avanzar a lo que sigue, ¿no? Y eso también es muy, muy interesante verlo, por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Que yo me clavé tanto con el amor de mi vida, que finalmente ya no está aquí, por X, Y, Z, pero yo la sigo o lo sigo amando, o sigo dolido por lo que yo digo que esa persona me hizo, y entonces no me permito avanzar a otra relación porque, pues no, ¿verdad? No tiene caso, no tiene sentido, es ir más cerrado ese proceso, ¿no? Y ahí es donde justamente la mayor parte de las veces es donde ya se requiere, pues, la asistencia ya psicoterapéutica para no solo trabajar el duelo como en esta parte tanatológica, sino más bien para trabajar el punto, ¿no? Que de inflexión, digamos, que no nos permite continuar con el proceso de duelo, ¿no? Que puede ser desde un tema de culpa, es decir, de todo el sentimiento que yo traigo hacia esa persona y que pues ya no está, ¿verdad? Ya no tengo forma de arreglarlo, sobre todo en el caso de las personas que fallecen, o puede ser un tema también de mí misma, ¿no? De mí mismo, de las cosas que estoy viviendo, de lo que para mí significa también perder, que a lo mejor lo tomo con un significado muy negativo o que tiene que ver con mi responsabilidad también, y entonces ahí también se engancha, ¿no? Y finalmente hay también en esta parte de los duelos interrumpidos o duelos complicados, también el duelo no reconocido, ¿no? Porque a lo mejor yo digo que no tiene por qué dolerme, ¿no? Porque no era algo, digamos, ¿cómo quiero decir? Tan evidente, tan cercano, como por ejemplo puede ser en un caso así, donde haya mucho plan emocional, por ejemplo, se muere, no sé, un cantante, y a lo mejor alguien va a decir, ay, tú ni lo conociste, Sí, nomás porque pero, pues, yo era muy fan, no sé, tenía yo un vínculo y no necesariamente por la persona en sí mismo, que justamente es muy probable que no haya conocido, pero sí por el simbolismo, y entender que hay personas que lloran cuando muere el Papa o cuando muere una persona muy famosa, que tú dices, pues ni lo conocieron, pues a lo mejor personalmente no, pero simbólicamente representaban algo muy importante, ¿no? genial. Y ahora se va a llamar ese duelo, ¿no? Entonces también hay que permitirnos vivir esos duelos o en temas, digamos, que están en la sombra, ¿no? Por ejemplo, el tema de los abortos, ¿no? Pues también es una pérdida, aunque sea un aborto espontáneo, aunque no haya sido pues una decisión médica,
pues también al final del día es una pérdida, ¿no? Para la madre, para el padre, porque a veces lo minimizamos, ¿no? Como que, ay, ni lo conociste, ay, pues ni lo diste a luz, ¿no? Ay, pues todavía era muy chiquito, o sea, todavía ni siquiera era un feto, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero, ¿no? También es una pérdida, ¿no? Sí, o de todo tipo de relaciones, ¿no? Que pudiéramos hablar también. Sí, que simbólicamente representan, pero como no son socialmente aceptadas, por ejemplo, no sé, la pérdida de, no sé, de quien tenga, por ejemplo, una relación fuera del matrimonio, no sé, un amante, ¿no? Dice, se va o se muere, lo que sea. Y no pasa nada, pues porque como no es socialmente pues, aceptada y tal, y Sí. sin embargo, sí hay una pérdida ahí, ¿no? Que hay que reconocer. Entonces, cuando hay un proceso de este tipo, ¿qué es lo que se trabaja, sobre todo acá en la parte de la psicoterapia? Bueno, lo que me ha tocado a mí trabajar en el duelo es cerrar esos procesos, ¿no? Es decir, es encontrar los elementos para poder eh, dejar que avance el proceso, pero resolviendo alguna otra situación que esté ahí, no sé, alguna charla inconclusa, algún resentimiento que yo traigo, alguna carga porque yo sentía que era mi responsabilidad, o algún tipo de significado simbólico que esté puesto ahí, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay incluso quien lo llega a ver como un castigo, ¿no? Como algo, pues sí, como consecuencia de sus actos, ¿no? Como el karma, y eso también impide, ¿no? Que avance el asunto. O hay quien dice, es que yo debí haber estado ahí, o es que ¿por qué no me lo dijo? Sí, sí. Sí, De lo, esos casos especiales, quisiera que platicáramos después de pausa. Uno, esto que me estás comentando es bastante interesante. La otra de decir, ¿por qué me duele tanto? Si no había si hay una afinidad más a lo mejor con una tía, ¿por qué me duele más o por qué me dolió más mi tío que mi tía que era más cercana? O con los papás, que a veces el papá no fue muy cercano contigo o no vivió contigo, ¿y por qué te duele tanto? No ahorita, sino que pasa el tiempo, pasa el tiempo y no lo sueltas, y dices, cuando falleció mi mamá no me dolió tanto, lo pude sobrellevar en poco tiempo, pero ¿por qué esto no? La otra es, ¿qué pasa con los inconclusos? ¿Qué pasa con el voy a platicar con César hoy en la tarde y resulta que César se fue de viaje y ya no pude decirle? Ahorita hay muchas cosas, hay estos medios que antes no lo teníamos. Puede haber teléfono, pero cuando no hay, ¿qué se puede hacer? Pero bueno, lo retomamos después del corte. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Ofrecemos servicios de asesoría que consiste en un programa de sesiones personalizadas donde podemos abordar y trabajar en diversos temas. Contamos con cursos de capacitación en diferentes áreas. Además, podemos elaborar los cursos a la medida de sus necesidades. Ofrecemos consultoría de procesos, iniciando con un diagnóstico situacional que nos permita conocer las oportunidades de mejora de la empresa, generando así una propuesta a medida de sus necesidades. Contamos con metodología específica para empresas familiares. Entendiendo sus características y necesidades, ofrecemos diversos servicios. Innova Consultores, siempre a la vanguardia en servicios para la empresa. Esto es Diálogos. Continuamos. Bien. Te comentaba, César, por ejemplo, ¿por qué a veces digo, a lo mejor la mamá fue demasiado cercana con uno, se va la mamá y lo puede superar en un tiempo relativamente no grande, no largo? Se va el papá con quien casi no viste o no fue parte mucho de tu vida y resulta que pues pasan los años y no terminas. Es un proceso suspendido, es
es una importancia que, válgame la redundancia, pero es una importancia que tú no sabías que era importante y qué tanto. ¿O qué es lo que sucede en estos casos, César? Mira, como bien dices, yo creo que aquí el tema justamente, al menos desde mi abordaje, que es el de la Gestalt, que obviamente entra a partir de las emociones para encontrar todo este mundo de significados. Yo creo que el tema de los duelos interrumpidos tiene que ver con esta parte simbólica, ¿no? Es decir, la bronca a veces no es tanto con la persona en sí misma, obviamente se origina a partir de, pues sí, de la interacción que tuvimos o que no tuvimos con esa persona, pero luego se instala, digamos, el tema del conflicto a partir de todo el significado simbólico que tiene en mi vida esa persona, que ya entramos aquí en el tema de los significados. Por eso la parte, al menos en la que trabajo yo con los duelos desde este enfoque, ¿no? Desde la Gestalt que estudié, es justamente el cierre del ciclo, no tanto con la persona físicamente que a lo mejor ya no está o que simplemente sigue viva pero que ya no es accesible, sino con esa parte, digamos, de la persona que está en mí y que hace referencia a esta parte simbólica, ¿no? Y que como está dentro de mí, y pues no es tan claro, ¿no? Cuál es la bronca que yo traigo, y a veces también, como son situaciones, digamos, que van en contra también de nuestro deber ser en el cual fuimos educados, pues eso también se complica que puedan aflorar con mayor facilidad hacia la conciencia, en el sentido de, pues de reconocerlo, ¿no? Imagínate que yo diga, es que odié a mi padre, odié a mi madre, pues es muy fuerte, ¿no? O al revés, es que yo sí llegué a odiar a mi hija, a mi hijo, ¿no? Cuando hizo otra cosa. Pues eso, imagínate, ¿no? Una madre, un padre que odia a sus hijos, pues no es algo que, digamos, en nuestra sociedad se promueva, y menos que se acepte, ¿no? Pero sin embargo puede ser que sí, haya un resentimiento muy grande por una situación particular y tal, pero yo no me permito reconocer que sí traigo eso, no sé si me explico, porque, porque pues, no puedo, no puedo decir que odiese a ese padre o a esa madre que dio la vida por mí, que me dio el ser, que con sus recursos buscó sacarme adelante, etcétera, ¿no? Pero hay un montón de cosas que a veces vamos cargando, porque también, sobre todo en el caso de figuras así muy representativas como papá o mamá, por poner un ejemplo ahí sobre la mesa, también hay una expectativa mía como hijo, ¿sí? Y que a veces la bronca es esa, ¿no? Como dices, a lo mejor yo crezco y luego digo, es que yo esperaba de mi mamá tal cosa y nunca lo hizo, ¿no? Yo esperaba que me diera un abrazo, que me tratara de esta forma como las mamás de mis amigos o papá. Yo esperaba que estuviera más tiempo conmigo, que me dedicara tiempo, y resulta que no, ¿verdad? Y ahorita ya no está ni, pues, ni a quién decirlo, ¿no? Entonces a veces es esta parte simbólica la que yo voy cargando, ¿no? Y que no suelto, ¿no? O este otro tema, ¿no? De las responsabilidades que no son nuestras, pero que también cargamos, ¿no? Es decir, es que murió porque yo no estuve ahí, porque yo no la cuidé, porque yo no lo cuidé. Si yo le hubiera hablado, si no le hubiera dejado irse de esa fiesta, no hubiera chocado, si no le hubiera dado permiso de salir, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte donde hay una situación que se queda inconclusa, ¿no? Eso. Y pareciera que, entonces, que ya no hay remedio. Y es justamente lo que en el proceso psicoterapéutico se trabaja, ¿no? Desde esa emoción que está ahí, digamos, apretada y desde dónde se está viviendo, ¿no? Es decir, este mundo de significados y el proceso es ese, diferenciarlo, ¿no? Que sí es tuyo, que no es tuyo, que es de cada persona y esa parte también implica, pues, reconocer que la otra persona también, ¿no? Pues toma decisiones, ¿no? También tuvo una parte eh, en esta situación, pero entender qué parte le corresponde a cada quien y entender que hay cosas que no podemos controlar, que no están en nuestras manos o que no están en las manos de la otra persona, y entender los contextos es la parte que ayuda a que el proceso se cierre, ¿no? Y obviamente para eso pues hay varias técnicas, ¿no? En lo particular yo he visto que la técnica de la silla vacía pues ayuda mucho a esto, ¿no? Porque permite a través de la voz del cuerpo del paciente, pues darle voz y prestarle presencia física a quien ya no está. Y eso ayuda pues a hacer estos cierres. Sí, César, como cuarto punto pusiste la cuestión del miedo y la depresión. ¿Por qué después de una etapa de negociación?
O sea, ¿por qué después de una etapa de negociación, o de qué manera se manifiesta esta depresión? La depresión es quizá una forma lenta de llegar a una aceptación, es una ralentización de la conciencia de la persona antes de aceptar, o la depresión en ese punto es generar conciencia de que ya no hay vuelta atrás y hay que aceptarlo. César. Pues mira, como platicamos ahorita, a lo mejor no hay digo, este es el orden en el que se presenta el modelo, ¿no? Pero las etapas pueden no seguir ese orden, Claro. pueden decidirlo, pero definitivamente pues estas dos partes, digamos, la parte de la ira, que es muy activa, ¿no? Que es muy así aguerrida, tiene su contraparte, ¿no? Que es este momento, esta fase, esta etapa de la depresión, de la tristeza, ¿no? Y justamente, como bien señalas, responden a este proceso de aceptar, ¿no? Es decir, tenemos siempre dos opciones, ¿no? O luchar contra lo que no queremos o huir, ¿no? De lo que no queremos, pero aquí ya no tenemos de otra. Aunque luchemos, ya pasó, y aunque nos entreguemos ahí, pues ya ocurrió. Entonces, pero la tristeza sí tiene que ver con esa parte del repliegue sobre uno mismo y que va a ayudar justamente a ponernos en contacto con algo que tú decías al principio, que a veces no queremos reconocer, que es esta parte de nuestra fragilidad, ¿no? De no tener el control, de aceptar que pues sí, el hecho de que yo en algún momento esté frágil, esté vulnerable, pues no significa que sea débil, ¿sí? O sea, débil en un sentido de que, mira, esto ni aguanta nada, ¿no? Eso más bien son construcciones sociales, estereotipos, ¿no? Sí. De que a mí nadie me ve llorar, soy bien hombre, soy una mujer de temperamento, o sea, puede ser muy macho y tener un temperamento muy duro y eso no implica que una pérdida pues no duela, ¿no? Obviamente va a doler y van a estar también de este espacio, ¿no? Entonces la depresión, la tristeza es también un momento de hacer acopio, obviamente de todas las experiencias, de procesar, de permitirme procesar, porque también la tristeza y la depresión implican el detener mi acción, el hacer una pausa en mi vida y darme un momento para vivenciar justamente el hecho, digamos, fehaciente de que esa persona o esa relación o esa situación ya no está. Y sentir esa vulnerabilidad de decir, mira, no somos nada, ¿verdad? Como luego hay frases ahí en el imaginario popular que vienen de la Biblia o de otras fuentes, a veces también religiosas, de, mira, no somos nada, mira, polvo somos y polvo volveremos, ¿no? Ajá. Mira, no te va a llevar nada al final del día. Sí, la vida no la tenemos asegurada, ¿no? Mira qué frágil es vivir, ¿no? Es así cuando nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esta parte de depresión, de tristeza también nos ayuda a asimilar eh, este impacto de que todas esas creencias que tenemos a veces puestas, obviamente, desde nuestros estereotipos, nuestras expectativas sociales, pues no son tan ciertas, ¿no? Esas ideas por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Sé exitoso, lo que importa es cuánta lana tienes y todo eso, frente a un virus que puede acabar con tu salud o con tu vida, Sí. o la de personas cercanas, pues qué vale, ¿no? Sí, entonces esa es la fuerza, ¿no? De la pérdida y por eso hay un periodo, ¿no? De tristeza, depresión, donde es ponerse en contacto con esa fragilidad, con esa finitud, con esa sensación también de mira, soy pasajero, soy pasajera. A veces se me olvida, a veces creo que voy a ser eterna, voy a ser eterno, que no me pasa nada, que las voy a olvidar todas, no es cierto. También, o sea, es también ponerse en contacto con nuestra finitud, y eso es algo bien duro, ¿no? Porque a veces, pues sí, nos escudamos en eso de que vamos a trascender, de que pues, estamos Es haciendo una lo inmortalidad mejor. que nunca llega, ¿no? Sí, inmortalidad que pues bueno, puede que esté o que no esté, pero la inmortalidad no implica que no pasemos por nuestra mortalidad. Sí. Sí, entonces a veces nos olvida de eso.
Sí, que para poder trascender y tal, necesitamos vivir lo más terrenal, ¿no? Que es las experiencias de pérdida y las más duras, pues son estas, ¿no? Las separaciones y la muerte, ¿no? Y claro, retomando lo que decías al principio, el tema COVID, también se complica porque pasa lo que decíamos ahorita, ¿no? Oye, yo tengo un familiar, bajó la saturación, pues lo llevo a revisión al hospital y de repente me dicen que ya lo internaron y de repente me dicen que le lleva, a lo mejor me escribe todavía y me dice, no, le voy a estar echando ganas, vas a ver que todo va a estar bien y Iván ya me contestó, ya tranquilo, y a las 2 horas me dicen, ¿sabes qué? Es que lo intubamos y pues no respondió como esperábamos y falleció. ajá, sí, Entonces, a lo mejor ahí también, ¿no? Se nos traba todo el asunto porque no hay tampoco, pues, este espacio, ¿no? De resolver lo que necesitemos resolver en dado caso que hubiera algo, ¿no? Entonces, eso también complejiza, ¿no? Complica estos procesos. No, bueno, pero que definitivamente, vamos, no podemos decir, pues es el COVID, es la pandemia, sino más bien es una dinámica que ya veníamos generando desde antes y que obviamente al toparnos, ¿no? Ahora con una situación como esta que no es prevista, que sucede de forma rápida, pues también nos mueve, ¿no? Y que luego también se complejiza porque a veces cargamos con la culpa, ¿no? Por ejemplo, no sé, me llevé a mi mamá de vacaciones porque no sé, lo que tú quieras, ¿verdad? Cumpleaños o yo quería que se relajara y tal. Y resulta que cuando regresa contagiada y fallece. Entonces, imagínate sí, el sí, sí, rol, la carga, ¿no? También la la carga. responsabilidad. Así es cuando en realidad pues hay otros elementos a considerar, ¿no? Pero eso es lo que te decía ahorita, es también cómo lo significo yo, ¿no? Y obviamente si además de yo decir, se me hace que yo fui el de la culpa, se me hace que yo la regué. Y Sí, aparte alguien de la familia me dice, pues tú eras el que andabas diciendo, ¿no? Que se la llevaran. Y nosotros te dijimos, y ya ve, sí. entonces, César, imagínate, ¿no? ese es todo un tema que me gustaría que lo tocáramos no creo que pueda ser solamente en una sesión, sino en varias sesiones. El tema de la culpa. El tema de la culpa desde los aspectos culturales, ¿sí? Desde el aspecto de idiosincrasia, el aspecto también de religión malentendida, ¿sí? Y educar bajo culpa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de todo esto que hemos estado hablando y de estas situaciones, mucho ha tenido así, porque parte de la negación primero y que ya aceptamos, bueno, ya dijimos, bueno, ya es imposible no darme cuenta, sigue el enfado y alguien la tiene que llevar. O sea, y entonces sí se ha visto que, pues bueno, en los sepelios hay gente, pues apartada porque se siente como parte de la culpa, a lo mejor es el que iba manejando en el choque, a lo mejor, hablando no solamente de las pérdidas físicas, sino también hablando, por ejemplo, del hombre que lo cacharon en una infidelidad y la pierde y pues él dice y él se echa la culpa sobre todo eso, cuando a lo mejor también había ya cosas anteriores a todo esto y esto fue nada más el punto de quiebre, el punto que se iba a liberar, ¿no? Pero bueno, mira, después de la pausa, vamos cerrando el tema. Sobre todo me gustaría a la gente que nos está escuchando poner una luz encima de todo esto y decir cuál sería una forma o las formas más apropiadas. Sería bueno recordarlos. Hay gente que a lo mejor también piensa que los sepelios no quieren vivirlos porque no quieren que el recuerdo y las situaciones los machaquen. ¿Cuáles serían las diversas opiniones o los puntos de vista? Como lo hemos bien dicho y como es respetable, cada quien lo vive de una manera diferente. Las etapas se viven porque se dan en una gran cantidad de gente, pero no quiere decir que todos lo vivan de la misma forma. Entonces, pues bueno, platicamos de eso al regresar. Estás en Diálogos. En un momento regresamos. Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios convulso, errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante,
la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia al permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen. Siempre abiertos a escuchar y ser escuchados. Diálogos, espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad, donde la participación de expertos establece especial relevancia, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. Esto es Diálogos. Continuamos. Muy bien, César. Mi pregunta, o la pregunta yo creo que de muchos es a veces por dónde empezar. A lo mejor ya pasamos el punto de la negación y a lo mejor no llega el enfado, a lo mejor llega una etapa como yo he escuchado así como que ya lo superé, ¿sí? Antes siquiera de la negociación, ya lo superé y todo, y pues resulta que en un tiempo hay una recaída anímica bastante fuerte que puede llevarte a una depresión por mucho tiempo. Esa es una. Y la otra, cuando las vidas son definitivamente muy significativas, cuando se vive un duelo, pero te dejó tantas marcas positivas y tanta enseñanza, que dentro de la narrativa que uno tiene, dentro de manifestar pues el agradecimiento, siempre está, pues, bien decía mi mamá de esto, bien decía mi papá que esto, o sea, y hay mucha gente que se queda pensando y dice, bueno, no lo ha soltado. No es grave lo que te estoy diciendo, sino simplemente es parte del recuerdo. Ya viviste bien el proceso y el que lo recuerdes, el que lo manifiestes, el que lo traigas a una plática no es malo. César. Pues mira, aquí podemos enmarcar varios elementos, ¿no? Que yo creo importantes. Uno, un indicador de que justamente el proceso de duelo ya concluyó, de que hay una asimilación, es que puedo, primero, que puedo seguir con mi vida reorganizándome ahora a partir de la pérdida. Es decir, ya asimilé que la persona que yo quería ya no está, la relación que tenía se acabó, el empleo que tuve ya no lo tengo, la salud que tenía se acabó y pues bueno, me reorganizo y sigo con una vida funcional. ¿Qué es funcional? Es decir, cubro mis necesidades básicas, estoy anímicamente estable, estoy armónico, ¿sí? Ya digamos, encontré una forma de seguir con mi vida y puedo hablar de esa persona o de esa situación sin mayor problema. Es decir, no se vuelve un tema tabú, porque luego pasa esto, no menciones a tal persona porque o me voy para abajo o me molesto, ¿verdad? Entonces, así es. Entonces, cuando yo puedo hablar de esa persona, de esa situación, pero de manera real, no simulando, no esto que dices tú, ¿verdad? Ya lo superé, como el típico, ya superé a mi ex, ¿verdad? Y 2, 3 chaves y no, es que la extraño, y luego no, la odio, y déjalo marco, y pues, no. Ya cuando realmente puedo hablar del tema sin mayor problema y que ya continúe con mi vida de una forma real, no por fingir, no por aparentar, no por subir la foto en Facebook de que ya tengo otra relación, ya te superé, sino porque realmente ya pasó, ya aprendí, tomé lo que fue valioso, dejé ir aquello que me hacía daño y entendí, pues sí, el papel que tuvo esa persona en mi vida, pues adelante, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que como dices tú ahorita, no hay una forma, digamos, correcta o incorrecta. Yo más bien diría, hay un proceso de duelo y si tú ves que no avanzas en tu proceso de duelo, sí, pues entonces significa que hay que hacer algo, ¿no? Y ahí sí hay que levantar la mano e ir y acudir a ayuda, apoyo, a quien te ayude justamente a resolver la situación por la cual pues, no puedes seguir avanzando, ¿no? Que esa es la parte, digamos, a veces más dura, ¿no? Reconocer que sí hay una situación, reconocer que sí pasa algo, porque al final del día, como es esto ahorita, cuando cargamos culpas, resentimientos, un montón de cosas, sí tiene que ver con los significados que traemos, porque también, decíamos ahorita, no por justificar las cosas, sino por entender que sí hay una parte de responsabilidad nuestra, pero también hay una parte de responsabilidad de la otra persona, ¿no? Y hay cosas que hay veces que no es incluso responsabilidad
de alguien en específico, sino que pasan las cosas. Pero eso nos cuesta mucho entender porque también tenemos estos ideales. Por poner un ejemplo, ¿no? De la parte que haces tú ahorita, también lo social, lo histórico, lo cultural también nos juega. Antes, si tú le preguntabas a los abuelos, a las abuelas, oiga, ¿cuántos hijos tuvo? No, pues tuve 12, si nomás somos 8, son 8 mis tíos, ¿no? Ah, es que se me murieron 4, pero te dicen se murieron 4 como, Sí, muy superado. Ajá. Sí, pero ahora, si tú te fijas, 40, 50 años después, que ya cambiaron nuestros recursos en medicina, en salud, en tecnología, que nuestra expectativa de vida es mucho más amplia y que ahora tenemos muchos menos hijos por lo general, ya es difícil ver familias de arriba de 7 personas o a veces incluso de 3 o de 4, pues ya decir 11, 12 ahorita, ya suena así casi impensable, pero es justamente por eso. Entonces ahorita la pérdida, por ejemplo, de un hijo o una hija, pues obviamente va a tener un significado mucho más fuerte, mucho más profundo, pero también por estos significados, ¿no? Porque de entrada esperamos que vivan, ¿sí? De entrada la expectativa de vida obviamente se amplía. De entrada un montón de cosas por las que antes se morían los niños ahora ya no pasan con regularidad. Pero entramos en este tema, que no pasen con regularidad no implica que no pase. Y eso es algo que a veces nos cuesta, ¿no? Porque pensamos que no nos va a pasar nosotros, es decir, no contemplamos eso más que como una idea, no como una posibilidad que aunque sea mínima, pues es eso, es posibilidad, ¿no? Entonces eso también influye, ¿no? El tema de mis expectativas que yo tengo, si lo llevo al tema de una relación de pareja, a veces como bien señalas, alguien puede decir, es que yo terminé con mi pareja y ese es mi orgullo. Oye, ¿y por qué terminaste? Pues es que me engañó, pues es que no manches, tu pareja hizo todo para que la mandaras al diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que algo ya no estaba funcionando ahí. Así es. Entonces, siempre habrá una contraparte, ¿no? Una parte de responsabilidad propia y otra parte de responsabilidad de alguien más, o simplemente otra parte en la cual pues no puede haber control, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando se absolutiza eso, ¿no? O yo tengo toda la responsabilidad, o yo no tuve ninguna responsabilidad, si nos vamos en otro caso, es que me puso el cuerno. Yo tan buena gente, yo tan buena persona, pues habría que ver, ¿no? Porque la parte que sí me toca es escoger esa persona, ¿no? Entonces imagínate, ando escogiendo gente como pareja que me ponga el cuerno, que me haga daño, que me trate mal, pues algo andaré buscando. Yo también, no para justificar lo que hacen los demás, sino para entender la parte que a mí me toca, ¿no? ¿Cuál es la parte que me toca? Pues ponerme entonces en sintonía para decir, oye, pues cómo yo me puse en esta sintonía, cómo empecé a permitir que pasaran ciertas cosas, o cómo pasaban ciertas cosas y yo me esforzaba en negar, ¿no? Las justificaba, ¿sí? Cuando ya eran señales que a la larga pues terminaron en otra cosa, ¿no? Sí, muy bien, César. Ha quedado muy, muy claro, vamos, que si no puedes pasar estas etapas o si te es difícil, pues hay que auxiliarnos de terapia, hay que auxiliarnos de gente preparada para poderlo lograr. Sí, César, pues yo te agradezco mucho tu participación, pongo tus datos. Doctor César de León, el correo electrónico es cesar8dla@gmail.com y en Facebook estás como cesar.i.de. El teléfono es ¿sí? César.l. Perdón, cesar.l.de en el teléfono 844-444-5479. Yo te agradezco, como siempre, tu participación muy decidida en este programa y bueno, que nos compartes mucha información que es de gran relevancia. Yo los invito al programa Diálogos, sí, y que se lleva a cabo todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Tenemos un sitio en internet como diálogos.proyectos2021.com. En Facebook estamos como @diálogos2021 o programa Diálogos. También estamos en el correo electrónico @proyectos2021.com y en el teléfono 81-273-38374. César, nos vemos pronto. Hasta luego. Y gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.